Este programa es una presentación de UTE, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. En el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2 es un gusto recibir en esta semana a una economista, una mujer militante del Partido Nacional desde hace muchos años, que ya muchas veces hemos dialogado con ella porque ha ocupado roles en la Junta Departamental, pero además en las últimas elecciones, fue para adelante con una lista propia y hoy la tenemos además estrenando cargo. Ella se había integrado al equipo de gobierno de la Intendencia de Maldonado en el periodo anterior, pero ahora en este periodo, a partir de la asunción del intendente Miguel Abella, la tenemos estrenando cargo porque forma parte del equipo de lo que es el Departamento ahora de Hacienda, lo que era antes la Dirección General de Hacienda, como subdirectora general. Estoy hablando de la economista Estefany Braga, a quien le damos las gracias por estar acá y compartir este espacio con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. La verdad que sí, acá en este nuevo desafío que lo entiendo yo, ¿no? Y que al principio fue un impacto porque no lo esperaba. Yo integraba el equipo económico desde el lugar de lo que hoy es el Departamento de Planeamiento y Presupuesto, que en aquel entonces era gestión presupuestal, y al principio me impactó. La verdad, la noticia fue algo que no lo esperaba, pero me lo tomé como un desafío. Yo creo que es ver el presupuesto desde otro lugar. Mi rol en la Junta, como tú lo decías, era desmenuzar el presupuesto cuando llegaba a la Junta. Cuando estuve en gestión presupuestal, armábamos ese presupuesto que después los ediles desmenuzan. Claro. Y hoy estoy en el medio del presupuesto. Estoy directamente en la ejecución de ese presupuesto y cómo se va desarrollando todo. A ver, cuando uno tiene un presupuesto, vos ves el rubro al principio del año para todo el año, pero hay que llegar después al final del año y cómo son los momentos. Entonces, son tres ópticas, si se quiere, de lo mismo. Y son tres lugares de aprendizaje totalmente diferentes. Para mí, todos los días voy a ver con qué nuevo me voy a encontrar, porque estoy con un programa distinto al que yo manejaba en el gobierno pasado, porque es un rol distinto y porque uno tiene que tomar decisiones diferentes. Tú el otro día me decías, vi una resolución que soy también ordenadora de gastos junto con el director general, y obviamente, es un lugar de mucha responsabilidad. Pero creo que está bueno, creo que me da la posibilidad de conocer cosas de la Intendencia que seguramente en donde estaba no las iba a ver, por lo menos no así, no de esa forma. Además, estamos hablando de que el departamento hoy en día en el cual vos estabas antes, que sigue a cargo de Enrique Baeza, la dirección en la que estás ahora o el departamento en el que estás ahora de Hacienda, han sufrido cambios justamente en roles y demás, y que ahora incluso hay un departamento nuevo que está emparentado con ustedes, pero que es el de gasto público, ingresos públicos. Yo estoy pensando en gastar, lo que pasa que ahí está, esa es una mirada también diferente con respecto al gobierno anterior, ¿no? Lo que entonces era Hacienda se dividió en la parte de ingresos públicos, que es la parte tributaria que tiene el departamento, y toda la parte que son ingresos hacia las arcas del gobierno departamental, y Hacienda, que es la parte de egresos. Claro. Es como hay muchas intendencias, y pensando en una intendencia de Montevideo, que es una de las más grandes, ¿no? Sí, si no la más grande, Hacienda es la parte de egresos. Claro. Y después tenés presupuesto y planeamiento, que es la OPP, vamos a decir, que es la que planifica. Entonces, tienen que estar muy interconectadas entre sí. ¿Por qué? Porque primero que nada vos tenés que tener una planificación del gasto. Estructurarlo y decir, esto es lo que se va a gastar, ¿se puede hacer o no se puede hacer?
Pero para eso también tengo que saber qué ingresos van a venir, los ingresos nacionales, las transferencias nacionales que ahora bueno, se están estamos en discutiendo. estas horas, porque exactamente. A ver, nosotros estamos grabando esto ahora, que va a salir en pocas horas al aire, y mientras nosotros hablamos esto, estamos en las últimas horas de discusión entre las intendencias y la OPP, el gobierno nacional, para ver qué fondos, ¿no? Justamente están todos esperando, porque el gobierno nacional tiene que presentar su presupuesto al Parlamento, la intendencia tiene que presentar su presupuesto a la Junta, y depende de saber cuántos recursos le van a venir en el gobierno nacional o del gobierno nacional en el quinquenio para armar también ese presupuesto. Sí, a ver, ¿Qué es lo último que sabes? ¿Ya hay arreglo, no hay arreglo? Mira, ¿Todavía no? recién estaba entrando acá y estaban llegando mensajes. Creo que las noticias son bastante buenas en el sentido que no estaríamos perdiendo plata, que se mantiene lo que ya teníamos hasta este momento, que en algún momento se manejó la posibilidad de perder y perder mucha plata para nuestro departamento. Hablamos de más de 35 millones de dólares. Entonces, que se consiga mantener lo que ya tenemos es sumamente importante. Todos queremos mejorar, en cualquier orden de la vida. Entonces, si podemos conseguir más recursos para nuestro departamento, obviamente que bienvenido sea. Pero la realidad es que mantener ya es una muy buena noticia. El mantener, el que se concrete, el mantener lo que ya había. ¿Cuánto tiene en eso, digamos, de peso la imagen del nuevo intendente, el relacionamiento que tiene el nuevo intendente Miguel Abella con el gobierno nacional, con el presidente Orsi, más allá de las negociaciones propias de todo el Congreso de Intendentes con la OPP? Yo creo que tiene que ver mucho. Primero que nada, y eso es algo destacable, es que el presidente fue intendente. Y no es lo mismo esa mirada y ese sentir de que muchas veces pasa que los gobiernos nacionales no le dan lo suficiente a la intendencia. A ver, el caso de Maldonado es un caso particular porque nosotros, de todo nuestro presupuesto, no llegamos al 15% de los recursos nacionales. Es decir, es poco si vos lo comparás con una intendencia como la de Flores, que recibe el 85% y solo el 15% son recursos propios. Nosotros no, es exactamente al revés. El 85% son recursos propios. Entonces, pero sin embargo, son números importantes, ¿no? Entonces, no perderlos y que el presidente haya dado respaldo, creo que es una buena cosa en el sentido del relacionamiento que tiene Abella con el presidente, pero también con la oposición, ¿no? Porque a nivel departamental yo creo que también se juega esa cercanía con la oposición, que tenemos diferencias, por supuesto, porque por algo uno estamos en un lado y otros en otro, ¿no? Pero ese buen vínculo me parece que va en beneficio de nuestro departamento. Y creo que estas señales que se está dando a través de OPP son también en ese mismo sentido. Sí, el Congreso de Intendentes de alguna manera dice que Orsi en esto puede jugar como un intendente 20, ¿no? Por su experiencia, digo, por lo que vos decías. Esa mirada, ¿no? La mirada de entender, conocer y de entender. Pero es verdad también que se especulaba con que, bueno, no es lo mismo un gobierno nacional en sintonía política con los gobiernos departamentales, como pasó en el periodo pasado, a un gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, nacional, con un gobierno blanco en Maldonado, y con aquella idea que hay en muchos actores políticos de que en Maldonado todos tenemos, vos en tu casa, yo en la mía, la intendencia en algún lado, plantado el arbolito de la plata, ¿no? Sí, claro. A ver, quizás otros departamentos tengan ese prejuicio de decir, no, en Maldonado son todos ricos, la intendencia es la más rica del país y la realidad es que necesitamos todos, pero además lo que te digo, todos queremos mejorar, porque está bien, nosotros ya tenemos esto, pero además queremos seguir mejorando y nuestro departamento es el departamento que más creció. En la última década es el departamento que creció casi un 25%. Sí, bueno, de hecho, uno podría suponer y podría plantear, bueno, pero si creció, porque además no solamente creció porque, por ejemplo, en fenómenos puntuales como la pandemia, muchos extranjeros decidieron venirse acá, pero crece porque la cifra, vos tuviste mucho que ver con el último censo, ¿no? Y ahí se mostró que Maldonado sigue en esa sintonía de recibir a personas que dejan de vivir en otras partes del país y vienen a vivir acá a Maldonado. Sí, somos el primer departamento que tiene traslado de gente Entonces, nacional. Si vive más gente nacional, pero, o sea, deja de vivir en otros departamentos,
O sea, no circula ya tanto por la calle de otro departamento, no gasta, ¿no? De alguna manera, ni hace desgaste a ese departamento. Se viene para acá, más los extranjeros. Obviamente Maldonado va a requerir mayores recursos también para atender ese crecimiento poblacional. Pero es que, a ver, nosotros tenemos, Laura, un crecimiento que ha sido magnífico y eso, te crece la población, pero todo lo que conlleva ese crecimiento de población. La recolección de residuos, la limpieza de los barrios. Pasamos de tener 80 y poquitos barrios a tener más de 120. Entonces, obviamente que hay que destinar recursos. Y si podemos contar con recursos nacionales, mucho mejor, ¿verdad? En el sentido de que vos sabés que esos son partidas que llegan todos los años en determinados momentos del año. Y además está, obviamente, la recaudación propia, que ya te digo, la relación nuestra es muy importante, la recaudación propia en relación a la recaudación o a la transferencia del gobierno nacional. Bueno, en tu otro rol tal vez estabas más metida en la elaboración del presupuesto, ¿no? Trabajando en el otro departamento. Y que de hecho habías empezado, antes de que se confirmara, digamos, tu cargo. Sigo también vinculada en esta etapa de conformación del presupuesto. Aparte, el intendente ha dicho desde un principio que él quería entregarlo muy rápidamente. Sí, por eso. Entonces sigo trabajando, estoy ahora en ese doble rol, no sé si llamarlo tan doble rol, pero sigo muy vinculada al presupuesto, a la conformación de ese presupuesto. ¿Tienen una fecha límite? Porque a veces se marcaba que en agosto... En agosto mantenemos la idea agosto es la semana que viene. Sí. El sábado ya creo que, sí, claro. el viernes ya es agosto. Sí. La realidad es que estimamos que será mediados de agosto que esté entrando en la Junta Departamental. Pero sí, sigo vinculada. Ahora con una mirada de Hacienda. ¿Cuál es la mirada de Hacienda? ¿Por qué? A eso iba. Porque yo te decía, presupuesto y planeamiento planifican. Y nosotros decimos, bueno, está bien, vos tenés 100 pesos, pero lo podemos gastar en septiembre. ¿Por qué? Porque ahí nos van a entrar determinados recursos nacionales o porque ahí entra SUSIBE, digo, por decirte cualquier recurso, ¿no? Y no necesariamente que tenga que entrar en septiembre, pero digo, Hacienda conoce los momentos en que hay que hacer determinados pagos. Y además, como estamos en vinculación con ingresos públicos, sabemos en qué momento va a entrar esa plata de las transferencias. Nosotros ahora tenemos que hacer los pagos de los fideicomisos que se tomaron en el periodo pasado. Hay momentos específicos del año en que hay determinados gastos que no se pueden hacer, que se podrán hacer capaz que 10 días después. Pero no es a mi departamento de no importa qué, pero un departamento externo o distinto a Hacienda no puede decidir en el momento que se gasta. Por eso está Hacienda. Entonces, esa interconexión es lo que yo creo que está cambiando. Y eso fue lo que se habló un poco también en el gabinete que tuvo lugar esta semana, porque tengo entendido que se habló mucho del tema de las compras, de cómo tenía que, o sea, los gastos en definitiva, cómo tenía que gestionarlos cada departamento, y tal vez eso que vos decís, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y en qué momento? Y en coordinación con... Sí, a ver, el intendente sacó una resolución de los procesos de compra que son ni más ni menos que los procesos de compra del Estado. No es que inventamos nada nuevo, es... recuerden que las cosas se hacen de esta manera y bueno, y Abella ha dicho muchas veces que él pretende hacer una buena gestión desde la parte administrativa de la intendencia con una mirada hacia adentro, vamos a decir, y después la parte sí de la mirada hacia afuera y hacia los barrios, ¿no? Esto que se habló ayer en el gabinete corresponde a esa, hacia la mirada interna, al tratar de hacer una buena gestión administrativa de cada uno de los departamentos y una vinculación muy directa entre presupuesto y planeamiento, que son los que ya te digo, planifican, cuantifican, por ejemplo, en el caso de las obras y de todas esas intervenciones que hay que hacer, y después Hacienda que dice, bueno, está bien, hay que hacer esto, sale tanto, que lo dice presupuesto, pero lo podemos hacer en determinado momento. Y creo que eso es lo que hace a una buena gestión. Entonces me parece que si todos los astros se alinean, al final del periodo de gobierno, es a lo que apuntamos, ¿no? A tratar de tener una administración que esté equilibrada, porque los recursos son finitos. Y todas las personas que estamos en el gobierno, pero ni que hablar el intendente, quiere hacer y quiere mejorar el departamento. Pero tampoco es hacer por hacer, ni hacer a cualquier costo, ni en cualquier momento. Yo creo que la correcta planificación, y es algo que venimos trabajando desde
enero de principio de año, antes del cambio de gobierno, en el cambio en la estructura del organigrama, cosa de que se respeten los procesos, de que se conozcan los números y el correcto seguimiento de ellos. Sí, porque convengamos que además hay cosas que son muy técnicas, entonces a la población como que se le escapan y a veces ni siquiera le interesa tampoco estar. Claro. Pero, sin embargo, después tienen repercusión muy directa en los bolsillos, ¿no? De alguna u otra forma, todos somos contribuyentes de la Intendencia de Maldonado a través de distintos tributos y demás. Y esos dineros que nosotros aportamos son los que se usan desde para pagar los fideicomisos, para pagar todos los gastos fijos de la Intendencia, los sueldos, o sea... Las luminarias, que son esos reclamos diarios. El reclamo, arréglenme el pozo, arréglenme la luz, pónganme, sáquenme más inspectores, menos inspectores, cosas, todos, viste que todos queremos algo en la puerta de tu casa. Exacto. Pero digo, todo está muy conectado con todo. Sí, a ver, yo como te digo, para mí la correcta administración de esos recursos es lo que lleva a que uno le pueda dar más prontamente respuesta a la población. Porque todos queremos la cámara en la puerta de nuestra casa, que no haya ningún pozo y que tengamos la luz. Que alumbre mucho, no de esas que no alumbran nada. Exacto. Entonces están las luminarias que alumbran poco y las que alumbran mucho. Claro, pero lo que yo te digo es... voy a usar una metáfora futbolística porque yo soy hincha de Peñarol y yo quiero que Peñarol salga campeón. Y la realidad es que a mí no me importa si Rubio pagó y tiene el estado de cuenta precioso o si debe. Porque soy hincha de Peñarol y quiero que Peñarol gane. Habrá gente defensor. No balances, como claro. Decía. Sí, a veces uno por el cuadro que es tiene que ser un poco más realista, pero podría aplicar. Pero bueno, sí. Pero a lo que voy el defensor es un problema acá, los números en este momento. En el común de la gente que está por fuera de la administración, la realidad es que la mayoría de la gente no le importa si uno debe 100 pesos o 100 millones. Eso es así. Lo que quieren es que le solucionen los problemas. Convengamos que con la votación que sacó el Partido Nacional y la que sacó específicamente el sector de Todos por Maldonado, también una lectura que podría corresponder, dentro de tantas, sería evidentemente la gente puso el énfasis tal vez en más en otras cosas, claro, que en saber los detalles, ¿no? Por ejemplo, de esto que estamos hablando. Pero yo te digo, yo creo que nosotros queremos hacer, sin lugar a dudas. Es más, ayer en la reunión de gabinete, Abella mostraba el plan de gobierno. Esta es la guía para los 5 años que se vienen. El programa de gobierno es el compromiso que asumía ante la ciudadanía. Es más, creo que salió en la prensa una foto que él estaba mostrando el plan de gobierno. Y ese es el compromiso para seguir adelante. Pero además, y porque dentro de ese plan de gobierno, dice, en definitiva, la correcta administración de los recursos. No a cualquier costo, sí hagamos, pero además tengamos o mantengamos la casa en orden. Ya se envió a la Junta lo que se habló del pedido de préstamo, como decimos todos, pero en realidad, bueno, creo que es la renovación de las líneas de crédito. Es una renovación, ¿no?, de líneas de crédito y es una línea de crédito de 38 millones de dólares. Sí, ya se mandó. Se mandó el día viernes, nosotros asumimos el nuevo gobierno un jueves, el día viernes se mandó. El viernes 11. Viernes 11 se mandó a la Junta Departamental, está en el Tribunal de Cuenta, desde nuestros departamentos, tanto de presupuesto y planeamiento como de Hacienda, estamos en comunicación con el Tribunal de Cuentas porque hay un proceso que la gente no lo ve, pero es que es el estudio de esos flujos que te permiten o le permiten al Tribunal de Cuentas comprobar que uno puede pagar ese crédito, claro, ¿verdad? Y si todo va bien, sobre finales de esta semana estarían mandando el borrador del informe técnico al estudio de los ministros porque son los ministros del Tribunal de Cuentas, y seguramente la semana que viene, si todo va bien, se esté votando. Y ya ahí, claro, ahí vuelve el tribunal y la Junta le puede dar Tengo entendido que ya conformó la comisión de presupuesto, para poder estudiar, claro, eso. Y para poder estudiarlo y informar al plenario y votarlo, sí, ¿no? Rápidamente, porque después ahí viene el otro trámite de la Intendencia, es decir, tiene la anuencia. Exacto, tiene la anuencia, hace el llamado, porque eso va por un llamado, es un fideicomiso de administración y pagos que se llama, que es República FISA, administra ese fideicomiso, ese crédito, y va haciendo los pagos a los distintos proveedores y demás. Los invitamos a hacer una pausa breve, pero bueno, escuchamos algunos consejos de los auspiciantes de este ciclo y enseguida regresamos y seguimos charlando con la economista Estefanía Braga.
Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renova lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica, más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Este invierno, dale una vuelta al frío. En UTE creamos el Plan Redondo para que disfrutes el confort de tu hogar de forma más accesible. Porque comprando aires acondicionados clase A, termotanques de 40 litros o más clase A, lavasecarropas o secarropas, lavavajillas, hornos de empotrar, anafes y cocinas totalmente eléctricas, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar tu compra a través de WhatsApp UTE o en ute.com.uy. Seguimos charlando con la subdirectora general, a pesar de que no son más direcciones generales, pero se lo sigue diciendo a ustedes subdirectores generales, ¿no? Sí, somos departamentos. Departamentos, sí. Pero el cargo es dirección de general en el caso de Claudio Casella y en el caso mío del subdirección. Todo la estructura Sí, jerárquica, como le llamaron. Por grados, ¿no? Sí. O sea, por el grado y el escalafón. Ustedes siguen siendo el escalafón de confianza. Claro, es el director general del departamento tal. Bueno, en el caso del tándem de ustedes, ¿no? Digo, es un tándem nuevo porque ninguno de los dos venía en ese cargo en en la vieja dirección de Hacienda. Sí. Claudio Casella, que aparte es un funcionario que hace de carrera, millones toda de la años, vida, sí, claro. Es un joven funcionario, pero millones de años de carrera de toda la vida en las áreas que están vinculadas justamente. Y yo creo que hemos conformado un equipo fantástico, de verdad. A ver, yo llego a Hacienda por una solicitud, por un pedido de Claudio al intendente, ¿no? Una sugerencia de mi nombre. ¿Te acordás que no me tenías fe? Porque yo hablé contigo en un momento y te dije, mirá, que a mí me dicen que vos vas a ir para Hacienda. No, me es que no. No. Yo te digo, yo hablo con Abella, me acuerdo clarito, un día miércoles y él me dijo que iba a mantenerme en la OPP departamental, por decirlo de una manera. Y un miércoles de la semana siguiente me dijo, bueno, hay un cambio y es tu nombre. Hay un cambio y es tu nombre y vas para otro lado. Y yo quedé como tipo impactada, ¿no? Y como decía, ¿pero por qué yo? Y entonces entendí, como te decía hoy, ¿no? La posibilidad de aprender desde otro lugar.
porque yo creo que tengo un conocimiento hoy del presupuesto, o por lo menos del armado y desarmado, ¿no? Por los dos roles. Pero ese conocimiento de la ejecución del presupuesto en sí mismo, no lo iba a ver como lo estoy viendo ahora, ¿no? Y esa interacción con el resto de las direcciones, porque en definitiva todo pasa por Hacienda. Claro. Todas las decisiones económicas que toman los distintos departamentos pasan por Hacienda. Y sí, la verdad que esa me la ganaste porque yo no esperaba estar en Hacienda, pero te digo, creamos un equipo con Claudio, incluso la primera charla, después que Abella vino y habló conmigo y me dijo, bueno, vas para este lado, esa primera charla estuvo muy buena, ¿no? Porque yo le digo, Hacienda, que yo creo que tanto Jorge Buda como Claudio, que era el subdirector, ocupaba mi lugar hoy, ¿no? Hicieron un buen trabajo, lo intentaron siendo funcionarios de carrera, sin tener los conocimientos, si se quiere, académicos, por una cuestión de formación, ni conocimientos políticos, porque eran de esos cargos que en los gobiernos anteriores del ingeniero Antía eran funcionarios de carrera, que habían muchos. Sí, claro. Miguel Abella es funcionario de carrera, Jorge Piri funcionario de carrera, sí, independientemente Jorge Buda, que se los pusieran un grado de confianza, pero son era funcionarios gente de carrera. Claro, sí. Y Soledad Laguarda, funcionaria de carrera. Entonces digo, había una gran parte del equipo que hoy muchos se mantienen todavía funcionarios de carrera. Pero yo creía y yo decía, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Y yo tengo una mirada política. Podré gustar más o menos, pero la realidad es que en los últimos 15 años he tenido una exposición más fuerte, si se quiere, y sobre todo el último periodo de gobierno, desde lugares políticos, y también me he ido formando, ¿no? Yo hoy subía yo hice un curso, hice 2 cursos este año, y hice un curso patrocinado por la OEA, de formación de líderes de gobiernos locales. Y uno se va formando con esa mirada del gobierno departamental, ¿no? Y con la formación académica que elegí en su momento, y que yo siempre digo, nací para ser economista, para administrar recursos, y eso no me convierte en economicista. Sí, claro. Que no es lo mismo, porque no es decir gastemos menos a todo, sino lo que yo decía hoy, el correcto uso de esos recursos. Gastemos bien. Claro, exacto, gastemos bien. Gastemos, pero gastemos bien, gastemos inteligente. Uno tiene que gastar, porque la realidad es que no podés decir, bueno, separa el departamento. Uno tiene que gastar, pero es el cómo lo más importante, ¿no? En esta cuestión de danza de números, de preparo el presupuesto, espero a ver cuánto mantengo o no de la OPP, mando a la Junta la anuencia para renovar la línea de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. De este lado, del lado de los contribuyentes, ¿no? ¿Se puede hablar de algo que, entre el intendente, ustedes en Hacienda y todas las, ni hablar de ejecución y presupuesto y todo el área del contador Baeza, pero digamos que vengan en cuanto a novedades para los que tributamos para la intendencia, es decir, para los contribuyentes del departamento de Maldonado, cambios que estén pensando? Dentro de esta línea de crédito, de la anuencia de la línea de crédito, también va un decreto tributario, que lo que habla es, convierte el viejo y querido impuesto general municipal, que cuando se paga la contribución, la planilla, como se decía antes, viene impuesto general municipal. Este impuesto se reconvierte en un impuesto general ambiental. ¿Por qué? Porque la impronta que se le ha dado en los últimos años a nuestro departamento, específicamente a la Dirección de Gestión Ambiental, es el departamento está brillante en cualquier punto de nuestro territorio, no solo Maldonado Ciudad o no solo Punta del Este, que sí, que uno ve y los canteros están todos cortitos el pasto, las plantas están regadas, pero la limpieza en los barrios es buena. La recolección de residuos que yo te nombraba ha crecido muchísimo. Por ejemplo, el tema de los vertederos y toda la nueva licitación que se abrió hace, 15 días capaz, unos días antes del cambio de gobierno. ¿Qué pasa? Los costos se han incrementado muchísimo. Entonces, nosotros hemos reconvertido ese impuesto general municipal en este impuesto ambiental,
para que cubra específicamente parte de los gastos que tiene la Dirección de Gestión Ambiental. Ahora, es más un cambio de resorte interno de la Intendencia que al contribuyente y a su bolsillo en realidad no le va a generar mucha diferencia. Y la diferencia o son además, 300 pesos. O sea, va a aumentar, digamos, pero Sí. no en una cifra... No, es entre 300 y 400 pesos es el cambio en el mínimo que se envió a la Junta Departamental, que todavía se tiene que aprobar, ¿verdad? Porque eso es Sí, parte claro. de un decreto tributario. Pero la realidad es que no es solo el cambio del nombre, sino el cambio de la impronta. ¿Por qué? Porque tiene un fin específico que va a ser eso, mantener el nivel de limpieza que tiene hoy nuestro departamento, mantener el barrido en los barrios y todo el funcionamiento que en los últimos 10 años se ha dado, por ejemplo. Y a nivel tributario para el contribuyente, por ejemplo, que la gente siempre tiene expectativas con respecto a lo que es el valor de la contribución inmobiliaria, de reaforos, de, bueno, cosas que a veces, ¿te acordás que en algunas épocas el departamento decía, bueno, estamos atrasados en las cuestiones catastrales, estamos atrasados, hay que, bueno, verificar. Hoy por hoy hay muchos métodos que usa la Intendencia, ¿no? Hasta, bueno, fotografías aéreas, inteligencia drones. artificial, sí, de todo. O sea, hay de todo, ¿no? Para pero tener más... la realidad es que en este decreto solamente va, dentro de los cambios tributarios previstos, solamente está la reconversión de este impuesto y el aumento del mínimo en, ya te digo, entre 300 y 400 pesos. Y ese aumento es general para todos los contribuyentes de todo el departamento, sin distinción de ciudades. El aumento del mínimo es general para todos. Es exacto. A ver, todos tenemos, hay quienes no pagan el mínimo, porque claro, obviamente una mansión de 10 dormitorios no va a pagar lo mismo que una casa en un barrio del departamento. Pero sí, ese aumento está previsto en el mismo porcentaje, digamos, porcentaje. Las para alícuotas todos. están ya estipuladas dentro de ese decreto y por ahora, o por lo menos en lo que se viene trabajando en el presupuesto de lo que he sido parte, no se está manejando un cambio en un reaforo. Esto no significa que sea durante los 5 años, porque la realidad es que al día de hoy te puedo decir que no se está manejando un reaforo. Sí, digo, para algo existen también las modificaciones presupuestales que después en base, ¿no? Porque, digamos, es siempre como hablamos, el tema de tu casa. Uno prevé, un presupuesto de alguna manera es una expresión de deseo. Y creo que hay... Y que tal vez un par de pasitos más de la expresión de deseo, pero no, que das a la voluntad de que todo salga, lo ¿no? que dijo Abella en la campaña, ¿no? Él, desde que lanzó su campaña para las internas, siempre dijo, yo voy a entregar el presupuesto inmediatamente. Convengamos que el intendente tiene 6 meses para entregar el presupuesto y va a estar entregándolo al mes de asumir, mes y poquito. Entonces, ahí hay varias características. Una es el conocimiento que hay de la administración, la continuidad de muchas cosas que ya se venían haciendo y la herramienta de la modificación presupuestal. Que nosotros el año que viene podemos perfectamente presentar una modificación presupuestal el año que viene y los siguientes hasta el cuarto, 2028. Claro, sería. hasta antes del último año. Claro, porque es hasta el momento previo a la que empiece el calendario electoral. A la época electoral, exacto. Entonces, se van a presentar seguramente modificaciones presupuestales. Es una herramienta que es válida y yo creo que está bueno porque eso te permite en el transcurso del periodo de gobierno decir, bueno, yo preví esto. Por ejemplo, nadie previó en su momento una pandemia. Claro. Y te la agarraste en el medio. Y hubo que en su momento crear un fondo coronavirus y una cantidad de cosas. Por eso, ¿no? Te digo, el presupuesto es una expresión de deseo, un poquito más tal vez, pero después, pues, digamos, hay cosas que no las puedes prever nunca. No, por eso. Entonces, eso te permite decir, bueno, hoy estamos acá. El año que viene, el 30 de junio, decir, bueno, hoy estamos acá. Y ahí presentar una modificación para el resto del periodo. Entonces yo creo que es una herramienta que está buena que se use, que además te permite ese entrenamiento de toda la gente que trabaja en los distintos departamentos en conocer el funcionamiento y también apretar cuando hay que apretar y acelerar cuando hay que acelerar, ¿no? Porque yo quiero que... ¿Cuál es mi objetivo en la subdirección general? Y como equipo, como integrante del equipo de gobierno, es al final del periodo de gobierno decir, bueno, nosotros cumplimos, se hizo lo que estaba en el plan de gobierno, pero además tenemos una correcta administración de los recursos.
no es ganar el campeonato a cualquier costo, sino ganemos el campeonato, pero además quedemos con las cuentas saldadas. Algunos pueden decir que es muy idealista y si escuchamos, por ejemplo, lo que dicen en la oposición, aunque digamos que este gobierno empezó con otro tono, ¿no? De más diálogo, hay como que, ¿no? Una luna de miel que uno ve que tal vez se extienda por un poquito más. Veremos cuando empiece la discusión del presupuesto en la Junta, pero bueno, veremos, por ahora va así. Pero, a ver, desde el Frente Amplio de Maldonado, desde otros sectores políticos también, se ha cuestionado siempre el manejo de los fondos y de los gastos de la Intendencia y de que la Intendencia pide una línea de crédito y gasta 10 veces más y que saca un fideicomiso por allá y que saca un fideicomiso por acá y que esto y que lo otro y que como que nada, no hay plata que aguante. Yo creo que se ha intentado demonizar la herramienta fideicomiso. Y entonces decir, no, porque la Intendencia tiene 4 fideicomisos, que el de obra, que el de Kennedy, que el de la adecuación de la deuda, que apoyan el fideicomiso de la OCE. Y la realidad es que el fideicomiso es una herramienta que está, primero que nada, amparada por ley, que es permitida, no es un invento que un día el ex intendente Antía se levantó y dijo vamos a hacer un fideicomiso por esto. No, es una herramienta válida y que se usa en todo el mundo. Que te permite tomar una deuda, por ejemplo, de largo plazo y te permite pagarla de a poco. Porque no es lo mismo. Si vos debes el 300% de tu ingreso y tenés que pagarlo junto, no podés. No, claro. ¿Tá? Pero capaz que si yo te digo, bueno, no, te hago una línea de crédito, entonces vos lo pagás en determinado plazo en el tiempo, entonces vos podés, como tomás un crédito de consumo, por decirte algo, ¿no? Y lo vas pagando de a poco. Y esto es lo mismo, es estructurar la deuda. Y esa es la herramienta del fideicomiso. A ver, se debe sí, pero se debe bien. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos pagar. ¿Por qué? Porque nuestra deuda ni siquiera... nosotros tenemos una regla fiscal que ni siquiera hoy la estamos incumpliendo. Es decir, tenemos espacio todavía para seguir endeudándonos. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros hoy estamos pidiendo una línea de 38 millones de dólares y la vamos a poder pagar. Y además, ¿qué? Porque yo te decía hoy al final del periodo, yo quiero decir, bueno, hicimos las cosas bien, hicimos el plan de gobierno y además dejamos la casa en orden. Pues nosotros hoy, el Partido Nacional tiene 21 votos. Es decir, perfectamente podía haber pedido una línea de crédito para pagar a 15 años y pagaba. Sí, los votos le daban para acceder al periodo de gobierno, los votos le daban en la Junta para votar. Perfecto. Y sin embargo, solicitamos una línea de crédito que sale con 16 votos. La anuencia que nosotros estamos pidiendo es una anuencia dentro del periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos planificando gastar de forma ordenada. Y eso me parece que es lo que el Frente Amplio no entiende. No es gastar a cualquier costo, es gastar en forma estructurada. Y hoy nos podemos permitir pedir esa línea de crédito y pagarla dentro del periodo de gobierno. Está pensado para eso, habiendo tenido la oportunidad de pedirla a largo plazo. Y fue una decisión del equipo económico, pero también del intendente Abella. Es decir... porque además ahí Abella creo que puede tener que ver, pero siempre está el condimento que... por lo menos hasta ahora y por ahora, desde antes de la campaña, desde cuando ganó la elección, él sigue pensando en 5 años. Entonces él como que lo vemos que planifica a 5 años. Sí, a ver, yo ahí... y eso es una cuestión política, ¿no? Mantengo una diferencia con él. Yo siempre lo he dicho y hemos tenido discusiones, en buen tono, pero discusiones al fin, de que yo sostengo que para mí va a ir a una reelección. Hasta que el propio partido lo va a llevar a una reelección. Él siempre sostuvo que va a ir por... me lo piden. Claro, pero es que yo creo que el partido llega a un punto en que te lo pide. Claro. Creo que sí. Creo que los compañeros del equipo de gobierno vamos a llegar al punto de pedirle que se mantenga en el gobierno. Pero la realidad es que Abella piensa en 5 años. Sí, porque uno, por eso te digo, él lo ha hablado, lo ha dicho, lo mantiene y ve que de alguna manera... todo esto que vos explicás también, de cómo planificar las líneas económicas, cómo moverse, están pensadas por ahora en una cabeza de 5 años. Como diciendo, bueno, dentro de 5 años lo que vos decías, vamos a explicar lo que hicimos, cómo lo hicimos, de qué manera, nos van a cerrar las cuentas, y bueno, después se verá. Sí, claro, obviamente. Pero la proyección es a 5 años y hacer una buena gestión hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro,
solucionando y arreglando esas cosas de la administración que hay que solucionar. Y que yo creo que el pelado eso tiene una gran ventaja. Primero que nada, que tiene un aliado que es Álvaro Villegas, que para mí es un pilar fundamental de la administración y que juntos están llevando adelante esos cambios en los departamentos, que no es solamente el nombre, sino hasta capaz que en el concepto. Pasa con tránsito y transporte, que hoy es movilidad y que es un concepto mucho más amplio. En esos salud, estudios, ¿no? Sí, por supuesto. Toda la parte de salud mental, adicciones, todo ese paraguas nuevo, ¿no? Es una mirada distinta, ¿no? La convivencia ciudadana, que es también para que se involucre la sociedad civil. Me parece que hay una mirada diferente de administración. Y yo te digo, yo creo que Abella va a llevar adelante una transformación interna de la administración, del funcionamiento propio. Por ejemplo, es una cosa que capaz que para muchos es una tontería, pero para aquellos que van todos los días a hacer trámites a la Intendencia, en este proyecto también que se envió el proyecto de decreto que se envió a la Junta Departamental, se deroga la tasa de expedición. Es decir, cuando vos presentás un expediente, presentás una nota al intendente, siempre tenés que pagar una tasa, 358 pesos, una cosa así. Hoy se deroga. ¿Por qué? Porque se quiere agilizar. Y porque si vos venís a presentar que tenés un pozo en tu calle, no te tenemos que cobrar para que vos presentes la nota para Claro, porque de repente hay mucha gente que lo puede presentar pagando el costo, pero otros que no lo presentan porque no pueden afrontar el costo de eso. Entonces, eso que ya te digo, que es algo de la cotidianidad del funcionamiento de la Intendencia, se dijo, no, esto lo vamos a derogar. Y fue una de las primeras acciones que integraron ese decreto departamental que hoy está en tratamiento en la Junta. Bueno, esperando que estas horas que nos quedan se concrete esto que te avanzaban antes de comenzar la entrevista, ¿no? Que Maldonado mantiene sus fondos del gobierno nacional, que no es un tema menor, y bueno, y viendo también cómo se va tramitando en el Tribunal de Cuentas la anuencia para la línea de crédito, nos vamos preparando para mitad de agosto, entonces, y la presentación se vienen novedades del presupuesto. Porque además de los números, esto también que hablábamos, ¿no? Tiene que ir el organigrama, entonces vamos a ver un montón de cosas de ese nuevo funcionamiento, ¿no? Más allá de los nombres. Y sí, y ahí, a ver, yo conozco porque me llegan decenas de mensajes de funcionarios que se quieren jubilar, se viene el incentivo. Van a sacar los incentivos. Claro, se viene el incentivo, sí, qué tipo de incentivo, cuándo va a entrar en vigencia. Entonces, pero que de alguna manera, aparte, con todo lo que hay que hacer al principio de un periodo de gobierno, desde las renovaciones de cargos de confianza de los que vienen, de los nuevos que se suman, designaciones, bueno, todo esto que implica el cambio del organigrama, como que además hay mucha gente que dice, bueno, uno después que se saca de arriba todo eso que es muy administrativo, pero que también presenta el presupuesto y sobre todo ahora que lo van a presentar muy cerca, empieza uno a gobernar después de que ya tiene todo eso pronto. Hay gente que dice así. Es que hay que terminar de armar el equipo, porque la realidad es que aún faltan direcciones, que falta nombrar gente, en los municipios falta nombrar gente. Es un equipo muy grande, ¿no? Estamos hablando que son más de 3.000 personas que están trabajando para la Intendencia. Entonces, no es lo mismo que administrar una casa, porque es la realidad, es la mayor empresa que tiene el departamento y se necesita un equipo sólido y creo que Abella la verdad lo está consolidando y bueno, y para mí en lo personal es un orgullo ser parte, ¿no? Y te decía hoy este nuevo desafío y bueno, ojalá que pueda llegar a cumplir y concretar. Convengamos que en la estructura jerárquica superior, como se le dice a todo esto, hay pocas mujeres. Sí, esa es la realidad. Si lo tenemos que decir, hay pocas mujeres. No se sabe por qué. La verdad no sé, yo no soy de las que digo que las mujeres tienen que estar en los lugares por el hecho de ser mujeres. Estamos y sé que tú tampoco. No, para nada. Pero a veces uno se pregunta, che, ¿no habrá alguna más? ¿Será que no hay? Si no hay, no hay, ¿eh? Yo creo que si no hay, no hay. Sí, exacto. Pero a veces uno dice, ¿qué falta de mujererío que hay por ahí? Pero está bueno que nos den la oportunidad y probarnos, ¿no? Y a ver, y yo creo que cuando termine el periodo de gobierno, mi situación profesional va a ser diferente. ¿Por qué? Porque los conocimientos que voy a adquirir me van a permitir, quizás, en un futuro gobierno, ocupar una dirección general. ¿Por qué no? Bueno,
Salud. Pensar en la intendencia. No ahora. Bueno. No tengo ¿Estamos apuro. anunciando una candidatura? No tengo apuro, pero sí tengo un objetivo que es pensar en el gobierno departamental a largo plazo, sin lugar a dudas. Como habrán visto, va a haber mucho para conversar y por mucho tiempo. Gracias, Stephanie, por estos minutos. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos semana a semana. La invitación para la próxima en este ciclo de Punta News y Canal 2. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de UTE, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas y Shark Club.